No, cálmate, cálmate, Catalina. Es que no me puedo calmar. ¿Cómo me voy a calmar? No sé qué hacer para gustarte más. Te parezco una mujer muy frívola. ¿Qué quieres? ¿Que me vista como ella? ¿Que me peine como ella? O sea, ¿qué hago? No tienes que hacer eso, ¿sí? Tú eres una mujer muy atractiva, bellísima, por Dios. ¿Y entonces por qué te desenamoraste de mí? Nos distanciamos, ¿sí? Estuvimos mucho tiempo sumidos en una crisis, en problemas y no los afrontamos, ¿sí? Pero todas las parejas tienen crisis. Sobre todo las que tienen tantos años de matrimonio como tú y yo. O sea, ¿qué crees? ¿Que eres el único hombre al que se le atraviesa una tipa y siente que se le paraliza el mundo? No, por supuesto que no. ¿Y sabes qué es lo que me duele más? Que no soy la única mujer que escucha a su marido diciéndole a otra mujer que la ama. Lo siento. De veras, lo siento mucho haberte lastimado. No quiero que me pidas perdón. Lo único que quiero es que me digas si de verdad crees que tú y yo tenemos algún futuro o mejor aquí lo dejamos. Pero sé honesto. Hola, hola. Hola, pasa. Ya pasé. Oye, esto sí que es una sorpresa. Y a ti cuando me llamaste, te lo juro, me emocioné tanto que casi me caigo, me estrello contra la puerta de la joyería. Ay, qué loco. Solo es una comida, no sé qué va a pasar cuando te invite a otra cosa. Cuando pase otra cosa, yo creo que me va a dar un paro cardíaco. ¿Te puedo dar un beso o están prohibidos? Uno solo, porque se enfría la comida y el postre para después. ¿Cómo que postre? ¿Qué aventada está mi gatita el día de hoy? ¿A qué debo el honor de este cambiazo? Es que por fin me di cuenta que la felicidad es una decisión y que es una tontería dejarla para el futuro. Que si cuando me entreguen a Sol, que si cuando llegue el amor, que si cuando yo sea una princesa, que obviamente eso no va a pasar, pero... Sí, a ver, pero por supuesto que si eres una princesa. A ver, continúa. Bueno, que me di cuenta que tengo una familia hermosa. Que ella sola es mi hija, aunque todavía tenga que verla en la casa hogar. Que hay un morenazo en mi vida muy guapo, de buen corazón, que a veces se porta mal, pero ha luchado por mí. Me ha hecho sentir como una princesa. Entonces yo me dije, ¿qué vas a esperar, Julieta Vargas? Ya arriésgate, aviéntate. ¿Arriesgarte qué? ¿De qué o qué? ¿De qué hablas? Bueno, es que te debo dos. Y dicen que la tercera es la vencida. Dime. Elvis Ramón Rosales. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Estás bien? A ver. Estás como pálido. A ver. ¿Tú me estás proponiendo matrimonio a mí? Sí, pero si te parezco muy aventada es que entre nosotros hay mucha confianza, ¿no crees? Lo de aventada es lo que más me gusta de ti. ¿Y entonces qué dices? A ver. A ver, veo. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Es que no sé, Elvis, porque es que yo me pongo nerviosa y cuando me pongo nerviosa no pienso. A ver. ¿Me puedes repetir de nuevo? Dime. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Puedo grabar? No, tampoco así. No, ya estás abusando. No, ya, a ver, ¿verdad? ya. O sea, ¿te estás burlando de mí? No. ¿Eso no es lo que estás esperando desde que nos conocimos? Pero por supuesto que sí. Y hasta cuando me dejaste plantado. Bueno, no me recuerdes eso. No, ya Yo no. tuve una razón, así que mejor no hablemos de eso, Ya. ¿verdad? Ya. Ok, eso es un no. Entonces, No. A ver, no a lo otro. Espérate. Antes de responderte, necesito saber esto. ¿qué? ¿Te quieres casar conmigo porque me quieres y quieres estar conmigo? ¿O porque quieres olvidar al señor ese? No te quedes callado. Respóndeme. ¿Tenemos un futuro como pareja, sí o no? Te juro que estoy siendo lo más sincero que puedo. Solo sé que quiero intentar salvar nuestra familia. ¿Es en serio? Yo no quiero seguir luchando por algo inútil. Necesito también saber qué va a pasar con Julieta. Yo no sé qué va a pasar con Julieta. Sí, seguramente se va a casar, no sé, vamos. Esto no se trata de Julieta. Yo quiero rescatar esta familia, nuestra historia. Sí, quiero consentir, malcriar a nuestros nietos. Cata, yo quiero que este viaje sea para nosotros un nuevo comienzo, ¿de acuerdo? Vamos, lo intentamos. ¿Cómo? No entiendo por qué me estás preguntando eso. Claro que me voy a casar con Esteban.
O sea, sí estoy muy, muy enojada con él. Pero de eso a no casarme, no. Pero ya te acabas de dar cuenta de lo que es capaz de hacer. Aparte, no sería un buen padre para Carlitos. Ni lo va a hacer. El único padre de Carlitos eres tú y eso nadie lo va a cambiar. Flaquita, flaquita, flaquita. Piénsalo bien, por favor. Mira, si el problema son las invitaciones, yo me ofrezco a ir en mi bicicleta de casa en casa recogiéndolas todas. No me importa, diciéndole a todo el mundo que, no sé, que sorry, que la boda se canceló o se pospuso, lo que sea. Eduardo, no puedo creer que estés haciendo un chiste y aparte tan malo acerca de mi boda. Me caso en 3 meses. Pero sí, te casas con una persona que fue capaz de ofrecerme dinero por renunciar a Carlitos. No tiene escrúpulos y tú te vas a casar con él. Es que lo estás malinterpretando, Eduardo. Esteban hizo eso porque quiere mucho a Carlitos y todo esto se le salió de las manos. Claro que no se le salió de las manos. Es algo que planeó él de principio a fin. Ese no es tu problema. Yo voy a resolver las cosas con Esteban, ¿ok? Y nunca voy a olvidar lo que hiciste por Carlitos. Ya me voy. Y métete a bañar porque apestas. Esta vez elijo yo los lugares que vamos a visitar. Porque cuando tú lo haces, pues siempre escoges los lugares que están cerca de las boutiques. Ay, no es cierto. Eso fue pura casualidad. Pero bueno, ok. Tú eliges los paseos. Hablando de otra cosa, Viviana estuvo aquí. Le propuse que comenzara a trabajar en tu tienda. ¿Cómo, en Los Robles? O sea que ahora te vas a acercar a Julieta con la excusa de visitar a tu hija. No, Cata, no. Te juro que lo hago por Viviana. Ok. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podrías eliminar el contacto de esa mujer de tu teléfono? Sí, por supuesto. Gracias. Ey, no pongas esa cara, por favor. No lo dije así, no te molestes, por favor. No estoy molesta por la pregunta. Perdón. Además, tienes todo el derecho de dudar. Solo recuerda que Antonio fue muy importante en mi vida, pero ya no está, tú lo sabes. Está bien, pero no me has contestado. Digo, yo sé que ese tipo está fuera de onda, pero a mí me interesa saber si quieres estar conmigo de verdad el resto de la vida o solamente voy a hacer un antídoto para olvidarlo. Yo nunca te haría eso. No te lo tomes a mal, te lo estoy preguntando porque lo volví a encontrar visitándote. Él y yo teníamos cosas de qué hablar, así que ya lo aclaramos todo. Además, tú eres el único hombre que siempre ha estado a mi lado. El que me entiende, el que me hace reír, el que me conoce. Eso es lo importante, ¿no? ¿Tiene alguna otra pregunta, señor joyero? Ninguna más, señorita artesana hermosa. Y mi respuesta es... Claro que sí, gatita chula. Por supuesto que me quiero casar contigo. ¡Wow! Voy a ir a la calle a gritar a todos. No lo hagas, eso te trae mala suerte, acuérdate. Ah, ya me pasó. Entre nosotros. Sí. Te voy a comer a besos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted quién es? Es la empleada de la tienda de al lado. ¿Y qué es aquí? ¿Dónde está Mateo? Ah, estoy cuidando el changarro. Mateo se dio a la fuga. ¿Cómo que Mateo se dio a la fuga? ¿De qué estás hablando? Ay, señora, me extraña que usted no lo sepa, ¿eh? Llegó una denuncia por violencia doméstica que le puso la bruja esa de su esposa. No te estarás refiriendo a mi tía Leticia. Justo a Leticia. Sí, solamente a mi hermana se le ocurre esa babosada. ¿Saben qué? Yo me voy. Permiso, ¿eh? No. Cata, por favor, llama a Leticia, ¿sí? A ver si puedes investigar, averiguar qué está pasando, ¿sí? Me tengo que ir a la oficina. Voy a procurar hablar con Mateo. Ok. Te amo, pa. ¿Qué hizo tu tía Leti? Se volvió loca. Chinita hermosa, en un rato vengo por las tangas de elefantito para renovar todo el ajuar. Ay, ¡Qué ay, horror! sí, te encanta. Don Ruperto, ¿cómo estás? ¿Adivina qué? Ya voy a ser del club de los casados. ¡Felicidades! ¡Pum! Espérelo por ahí. Ay, qué horror, de verdad. Te falta poner una pancarta. Te dije que eso te da mala suerte. Te dije. ¡Mua! Hermosa. Ajá. ¿Qué onda, Solano? Parece que se te está haciendo costumbre pasar por acá, por el barrio, ¿no? Te recuerdo que mi esposa tiene una tienda allí. Y mi hija va a empezar a trabajar con ella. Ah, no me digas. Nada más falta que empiecen a abrir más tiendas acá en Los Robles, ¿sí? No estaría nada mal.
Ya, gatita, tienes razón. ¿Para qué andar batallando y con broncas cuando estamos a punto de casarnos? ¿Qué te parece el notición Solano? Bueno, pues los felicito. Uno siempre debe alegrarse cuando la gente que se quiere es feliz. Qué incómodo, ¿no? Vámonos, mi amorcito. Permiso. Hay que contarle. Le dices tú, le digo yo. Bien, pero ¿por qué haces eso? ¿Qué onda? ¿Qué se traen ustedes ahora? Yo le digo, ¿va? Cuñadita, te tengo un notición. Aquí, Julieta y yo nos vamos a casar. ¡Pum! Por fin me dijo que sí. Pues los felicito. Eso. Muchas gracias. Les deseo todo lo mejor. Gracias. ¿Viste, Elis? Lo que es del cura va para la iglesia. Ahí está. Bueno, y tú se la pasas contándose a la media humanidad. La vez pasada, mira lo que... Bueno, ya, en algún lugar estaba escrito que se iban a casar. ¿Ok? Bueno, yo quiero felicitarte a ti, de verdad. Ya me enteré, Pillina, ya me enteré que andas con el licenciado, ¿eh? Andas con todo. Bueno, por eso los estoy dejando casar. Broma, ¿verdad? Estuvo bueno. Oye, bueno, voy a ir a darle notición a mi madre, que últimamente anda como de malas, ¿va? Chiquita hermosa. Pues felicidades, hermana. Pues, hola. ¿Y tú? ¿Qué? ¿No era que estabas cuidando la tienda de Mateo? Sí, pero llegó la dueña con la hija. ¡Ay, el mangote de Antonio, qué guapo! Antonio, ¿por aquí otra vez? Lo encontré cuando venía con Elvis y obvio aprovechó para contarle que nos vamos a casar. La verdad es que el trabajo en la café era mucho más divertido, ma. Lo único divertido ahí es que estaba Beto. Oye, y no entiendo por qué la tienda está tan sucia. Ve todo el polvo que hay. No, voy a tener que contratar una empresa de limpieza. Bueno, mi papá diría que limpiáramos nosotras. Ay, bueno, pero a veces tenemos que hacerle trampa, mi amor. Ay, te amo, eres la mejor, gracias. Ya lo sé, mi amor. Pero eso sí, hay que seguir obedeciendo a tu papá en todo, ¿eh? Prometido. Vete a arreglar la bodega que tenemos que hacer inventario. Anda. Ay, no. No, ma, o sea, digo, es que en la bodega hay muchísimo polvo y así. Yo hoy me lavé el cabello justo, entonces... Ya, la arreglo yo. Pero tú vas a barrer la entrada. ¿Eh? ¿Qué? Toma. ¿Sí? Ma, Ándale. Nada de mami. Ve a barrer la entrada. Ándale. ni siquiera sé cómo se hace. Ya. Ay, mi amor. Si tengo que aceptar, con otro vas a estar. Uy, qué bueno vernos tan alegres. Bienvenida, Lupita. Gracias. Oye, ¿no se suponía que estabas en el hospital? ¿Qué te dijo el médico? Precisamente vengo del hospital y por eso me fui a celebrar con mi amiga Lupita. Hay Paco Vargas para mucho tiempo. ¡Qué bueno, papá! ¡Qué alegría! Sí, va a seguir haciendo de las suyas. Pues yo creo que se les pasó la mano con la celebración, ¿no? No, al contrario. Hombre, no me va a alcanzar el tiempo para celebrar y dar gracias por la maravillosa familia que tengo. Mira, estoy bien orgulloso de mis hijas. Me han hecho inmensamente feliz. Igual que su mamá lo hizo mientras estuvo con nosotros. Gracias, Dios mío, gracias. Soy el hombre más feliz del mundo. Pues bueno, ya tienes otro motivo para estar feliz. Se te va a cumplir el sueño. ¿Vas a llevar a tu hija al altar? ¿Te vas a casar con el abogadote? No, papá, Julieta. Julieta se casó con Elvis. Ah. Sí, ahora sí. Uy, felicidades a mis niñas. Uy, qué hermosas las dos, las quiero mucho. ¿De verdad te vas a casar con Julieta? Así mismo como lo estás escuchando, jefecita. Así para que empieces con los preparativos, ¿eh? No te estarás precipitando. No, ¿por qué? Seguro que la estás presionando y va a pasar lo mismo de siempre. Te va a dejar plantado. Jefecita, la vida siempre nos sorprende, ¿ok? Y para que veas que te digo la neta, esta vez los papeles invirtieron, ¿cómo ves? Ahora sí que no entiendo nada, hijo. Pues es que no fui yo quien pidió matrimonio, jefecita, sino que mi gatita le pidió matrimonio a este galanazo. ¿De veras, Julieta y Sol? ¡Ey! ¡Fin del mundo! No. Más bien el principio, porque ahora es que comienza mi historia de felicidad. Y ahora sí ese Solano, mira, va a desaparecer de nuestras vidas así. Y a ver quién aguanta a Paco. Seguro que se vuelve a poner frenético para que me case con él. Mira, jefa, la idea de Don Paquirri de hacer una boda doble, pues no está nada mal. No digas tonterías. ¿Qué? Ya hasta me dolió la camisa. Mejor me voy a la casa. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas